Shalom familia, bendiciones, que el Eterno les bendiga grande y poderosamente y sean todos muy bienvenidos una vez más al estudio de la bendita y preciosa Torá de nuestro Padre Eterno. Amada familia, hoy comenzamos con un nuevo estudio de nuestra parashá semanal, la parashá número 6. La parashá número 6 se encuentra en esta semana en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 25, verso 19, hasta el capítulo 28, verso 9. Amada familia, esta parashá se titula Toldot, que en plural de la palabra Tolda, que significa historia, significa generaciones, generación, descendiente, memoria y crónica. Damos gracias al Padre por este precioso material de estudio, documento único de nuestro ministerio MC Shalom Internacional Casa de Israel. Esta semana también tenemos los estudios tanto como del Haftará y del Brit Hadashah. El estudio de la Haftará se encuentra en Malaquías, capítulo 1, verso 11, hasta el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 7. Tenemos también el estudio del Brit Hadashah en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 14, hasta el capítulo 10, verso 31. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 21, hasta el verso 38. También tenemos las lecturas adicionales del Brit Hadashah en Romanos, capítulo 9, verso 6, hasta el verso 16. Y Hebreos capítulo 11, verso 20, capítulo 12, verso 14 y al 17. Familia, vamos a orar y comenzar con nuestro estudio con la primera alía. Amado Padre Celestial y Glorioso, bendito Rey, te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque una vez más nos permite continuar, Padre, con el estudio de la bendita y preciosa Torá, tu Torá, Padre, la cual tú nos dejaste establecido, escrito, para que podamos caminar por ella. Padre, te pedimos que nos puedas conceder sabiduría, conocimiento, entendimiento, Padre, de tu palabra, y asimismo también danos la oportunidad de poder enseñar, de llevar el mensaje del Evangelio completo de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Te damos gracias, Beshem Yeshua Mashiach. Amén y amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Amén y amén. Baruch Hashem, bien familia, vamos a comenzar con el capítulo 25, verso 19, hasta el capítulo 26, verso 5, que corresponde a nuestra primera alía. Dice la escritura en el verso 19, verso 20 al 21 del capítulo 25 de Génesis. Aquí está la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham procreó a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó como mujer a Ribcá, la hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó a Adonai en favor de su mujer porque era estéril, y Adonai respondió a su ruego y su mujer Ribcá concibió. Bendito el Padre. Acá podemos ver, familia, que el comentario, por ejemplo, del doctor Catriel Blatt acerca de este pasaje, y relata el comentario que muchas de las mujeres hebreas han sido estériles, y Sara, Ribcá, Rachel y Hannah, la madre del profeta Samuel, Abraham y Sara, por ejemplo, tuvieron que esperar más de 70 años para ver la respuesta a sus oraciones. Isaac y Ribcá tuvieron que esperar 20 años antes de tener hijos, y Rachel tenía que esperar 14 años antes de tener hijos, y Hannah, que fue estéril durante 19 años, y según el comentario del Midrash está escrito que Isaac tenía 60 años cuando su esposa dio a luz a Esab, o sea, a Saúl, y a Jacob. Y Bereshit, Génesis 25, Bereshit, Génesis capítulo 25, verso 26.
Baruch Hashem, dice, luego salió su hermano agarrando el talón de Esab, así que lo llamaron Jacob, que significa agarra talón. E Isaac tenía 60 años cuando nacieron ellos. Esto significa que Isaac tuvo que orar durante 20 años y hubo 20 años de espera para ver el cumplimiento de la promesa, la descendencia de Abraham empezar a multiplicarse. El camino con el Eterno no es un camino fácil, amada familia, es un camino de fe, es un camino de emuná, el cual está lleno de circunstancias y motivos que nos quieren hacer desistir en este caminar, amada familia, donde estamos continuamente nosotros, como por ejemplo hoy día y en este tiempo, teniendo luchas y pruebas y dificultades. Por eso es que se necesita mucha fe, mucha emuná. Y en este caminar aprendemos entre muchas cosas. Por ejemplo, el primero, a confiar en el Eterno para poder superar todas esas situaciones y circunstancias adversas, para poder ver cambios radicales en nuestras vidas. Segundo, que esa confianza crezca tanto como la de Abraham y la de Isaac, para entender y comprender que la solución de cada problema o situación era humanamente imposible resolver. Ahora, es interesante ver las palabras del Eterno, por ejemplo, a Moshe en Shemot, Éxodo 6:3, que dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como el Shaddai. No me hice conocer a ellos por mi nombre, Yud, Hei, Bat, Hei, Yahvé. Aquí, por ejemplo, nos está dando una palabra clara, impresión de la multiforme gracia de Yud-Hei al hacer este tipo de referencias y al manifestar aparte de su carácter detrás de un nombre. El Shaddai, el todo suficiente o el todopoderoso. Solo al entender interiorizar esta verdad en nuestro ser, logramos ingresar a los niveles espirituales en los que la provisión a todas nuestras necesidades está a nuestro alcance. Y no es coincidencia que en las escrituras las grandes mujeres fueran estériles. Es conocido que Yahvé es el único que puede dar vida a todas las criaturas que llegan a este mundo, a los bebés, y vienen únicamente, bendito el Padre, por la voluntad divina. Amén. La voluntad divina de Yud Hei Vav Hei. O sea, los hijos son un regalo que el Padre nos da, un regalo de Yud Hei Vav Hei. Teilim, Salmo 127, verso 3-5, dice la Escritura, los hijos son la provisión de Adonai, el fruto del vientre de su recompensa. Como flechas en las manos de un guerrero son los hijos nacidos en la juventud. Y feliz el hombre que llena su aljaba de ellos. No serán avergonzados cuando entiendan con el enemigo en la puerta. El caso, por ejemplo, de la esterilidad ha llamado nuestra atención al verla establecida, por ejemplo, en las mujeres de mayor rango espiritual en la Escritura, debido al trascendental valor que ellas poseían en el desarrollo del plan bíblico. Las palabras, por ejemplo, estéril y esterilidad, presentan la misma raíz de la palabra esterilizado. Ahora, podemos discernir de esto algo muy especial, entendiendo que existen vientres que el mismo Yud Hei Vav Hei ha guardado en esterilidad estratégicamente para incubar esa nueva vida que Él nos da, con el objetivo de capacitarnos para transformar una generación. Por ejemplo, Job capítulo 1, 21 dice, él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré allá. O sea, Yahvé, el Eterno dio y Yahvé quitó. Y bendito sea el nombre de Yahvé. Bendito el Rey, Baruch Hashem. Capítulo 25, verso 22, en Génesis, Bereshit, dice la Escritura, pero los niños combatían en su vientre y ella dijo, si es así,
¿para qué existo? Ella fue a inquirir a Yahvé. Ahora, la palabra hebrea que ha sido traducida como luchaban es ratzatz, del hebreo, derivado del hebreo del Strong 7533, que significa agraviar, cascar, desmayar, frágil, luchar, magullar, opresión, oprimir, quebrantar, quebrar, romper. Y esta palabra tiene una raíz común de la palabra ratzá del Strong 7519, que significa correr y también deleitarse en correr. Ahora, según los comentaristas de nuestros hermanos judíos, los sabios, interpretan esto como que los niños estaban luchando dentro del vientre de la madre para salir corriendo. Y el comentario del Midrash, o sea, dice el Midrash, que cuando Rivka pasaba por un lugar donde se estudiaba la Torá, Jacob corría dentro de ella, o sea, agitándose para salir. Pero cuando pasaba al lado de una casa de idolatría, Esab se agitaba para salir. O sea, concluye acá el doctor Catriel Blatt que los dolores de ella eran tan fuertes que se preguntaba para qué oraba, o sea, oraba pidiendo un hijo. ¿Para qué ella oraba pidiendo un hijo? Si hubiera sabido que el embarazo iba a ser tan difícil, no hubiera orado. Ahora, ¿por qué ella fue la única mujer que sentía estas cosas durante el embarazo? Al final tomó la decisión de ir a preguntar al Eterno. ¿Dónde fue? Según el Midrash, incluyendo el libro de Yaser, fue a la tierra de Morá y consultó en la casa de Shem y Eber. Ellos le dieron una respuesta divina. Y el Midrash cuenta que Rivka había sido destinada para dar a luz a las 12 tribus de Israel, pero por sus constantes quejas durante su embarazo, perdió ese privilegio y fue dado a las 4 esposas de Jacob. Bendito el Padre, Baruch Hashem. Capítulo 25, verso 23 de Génesis, Bereshit, dice la escritura, y Adonai le contestó: 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos separados saldrán de tu cuerpo. Un pueblo será más poderoso que el otro, y el mayor servirá al menor. Esta lucha estaba dada por el hecho de que eran 2 naciones, las cuales jugarían un papel muy importante en la historia. Jacob es el padre de Israel y Esaú es el padre de Edom, y el imperio romano. La rivalidad de estas 2 naciones está dada porque tendrían ideología diferente, hasta el punto de ser irreconciliables. Ahora nosotros debemos entender que desde el vientre el Eterno ya había determinado direcciones diferentes para los 2. Ahora, ¿cómo podemos reconciliar lo que el Eterno mismo había establecido diferente? Solo nos queda, a través del reconocimiento de todo el plan bíblico, identificar los poderosos propósitos del Eterno detrás de cada una de sus decisiones. Baruch Hashem, bendito el Padre. El Padre hace como Él quiere, amada familia. No podemos nosotros contradecir lo que Él ya tiene establecido. Capítulo 25, verso 25 de Génesis, Bereshit, dice la escritura: el primero salió rojo y todo como un manto velloso, así que lo llamaron Esab, que significa velludo. En el Humash comenta Rashi, por ejemplo, que el primero salió rubicundo. Su tez era rojiza y era igual de velludo que una prenda de lana. Lo rojizo de su piel, por ejemplo, presagiaba su carácter sanguinario. Este comentario está tomado del libro de Bereshit, Génesis 25:25, de Humash, Pet 134. Capítulo 25 de Génesis Bereshit, en el verso 26, dice la escritura: luego salió su hermano agarrado del talón de Esab, o sea de Esaú, así que lo llamaron Jacob agarra talón, que quiere decir agarra talón. Isaac tenía 60 años cuando nacieron ellos.
Afirma nuevamente Rashi y cita al Midrash que Jacob estaba justificado en intentar ser el primogénito, porque había sido concebido antes que Esab. Por lo que Jacob legítimamente también tendría que haber nacido antes. Este comentario está tomado del libro de Génesis, Bereshit, capítulo 25, verso 26, del Humash P 135. Verso 27, del verso 27 del capítulo 25, dice la escritura en Génesis: cuando los niños crecieron, Esab se hizo un diestro cazador, un hombre de monte, pero Jacob era un hombre manso que se quedaba en el campamento. Acá había una diferencia muy marcada entre estos dos hermanos. Uno era un diestro cazador, mientras que el otro era un hombre manso, y la palabra usada para cazador en este pasaje es sadik, del Strong 6718, que significa cacería, también caza, tomada de esa manera, y también quiere decir hem, merienda, fiambre, especies para un viaje o alimento, caza, cazador, caza, comida, provisión. Y esta palabra a su vez viene de Sud, del hebreo, del Strong 6679, que significa yacer al lado, en espera, acechar. A lo anterior, dado a la idea, por ejemplo, de que Esab era alguien que estaba al acecho esperando el momento oportuno para atacar. Y Jacob, por su parte, era manso, lo contrario de su hermano. Y la palabra usada para manso es tam en hebreo, derivado del Strong 8535, que significa completo, usualmente mor, pio, por ejemplo, spec, gentil, querido, íntegro, perfecto, quieto, recto. Y esta a su vez viene de la raíz tamam, del Strong 8552, que significa completar en sentido bueno o malo, y figurativo transoid, como por ejemplo acabar, que quiere decir el colmo de concluir, consumir, cumplir, destruir, exterminar, faltar, fenecer, fin, gastar, íntegro, perecer, perfecto y terminar. Baruch Hashem. Lo que podemos entender, por ejemplo, que Jacob era totalmente íntegro o íntegro en todas las áreas de su vida. Y dice el comentario del Humash nuevamente: hasta que se hicieron adultos, es decir, hasta que llegaron a la edad del Bar Mitzvah, ambos eran relativamente parecidos el uno al otro, y a las travesuras de Esab podían atribuirse a su inmadurez. Pero a partir de los 13 años de edad empezaron a manifestarse las diferencias esenciales entre ambos. Cuando Esaú, por ejemplo, se volvió a la idolatría y Jacob optó por dirigirse a la sala de estudios, por ejemplo, Esab se transformó en un cazador, pero no solamente en el sentido literal, sino que se hizo experto en engañar a su padre. Engañaba a su padre, haciéndole preguntas de lo que hacían parecer como una persona extremadamente santa. Por ejemplo, solía preguntarle cómo había que diezmar la sal y la paja, a pesar de que él sabía perfectamente que el precepto del diezmo no aplicaba a dichos elementos. Además, se ganó el amor de su padre sirviéndolo a conciencia, por ejemplo, cazando presas para ponerlas en la boca de su padre, para que Isaac pudiera comer carne fresca y sabrosa. Por su parte, Jacob era una persona de gran integridad moral, que le decía lo que pensaba y que nunca se comportaba, arteramente, y pasaba todo el tiempo en las tiendas de estudio de Shem y Heber. Comentario tomado del libro de Bereshit, Génesis 25, verso 27-28 del Humash P 135. Ahora, la definición de arteramente: adverbio,
modal relacionado con manera artera y triquiñuela, añagaza, sagacidad, engaño, maquiavélico y cazurrería, habilidad, hipocresía, disimulo, picardía, fullería, perfidia y refinamiento. Y acá agrega nuevamente el doctor Catriel Black, otra opción sería interpretar esta palabra en relación con Génesis 4:20, donde tiene que ver con la crianza de ganado. Y el libro de Yacer dice que Jacob vivió en tiendas criando ganado y aprendiendo las instrucciones del Eterno y los mandamientos de su padre y su madre. Capítulo 25, verso 29 de Génesis, Bereshit, dice la escritura: una vez cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú vino del campo hambriento, y acá la palabra usada para hambriento es ayef, en hebreo ayef, del Strong 5888, que significa cansar, desfallecer, desmayar, por lo que podemos entender que Esau estaba a punto de desmayarse producto del hambre y del cansancio. Nuevamente expone el doctor Catriel Black, comenta que según el Talmud era el día de la muerte de Abraham y Jacob, con 15 años de edad, estaba preparando una sopa de lentejas para consolar a su padre. Las lentejas, por ejemplo, son usadas para dar a personas que están de luto. Según el Midrash, Esau volvió del campo agotado después de haber matado a Nimrod y 2 de sus hombres. En el capítulo 25, verso 31, dice la escritura: Jacob dijo: primero véndeme tu primogenitura. Y acá, el título de primogénito hacía que el que lo tuviera recibiera un trato especial. Es decir, primogénito tendría más derechos y beneficios que los demás. El mayor tenía el derecho de representar a la familia y servir como sacerdote en los sacrificios. Y nuevamente dice el comentario del Humash: por cuanto antes de la época, por ejemplo, del Mishkan, tabernáculo, los primogénitos eran los que llevaban a cabo el servicio de los sacrificios. Y Jacob se dijo: ¿acaso este malvado se presentará a ofrendar los sacrificios? Ese fue el motivo por el cual hizo todo lo posible por obtener la primogenitura. Este comentario está tomado del libro de Génesis Bereshit 25, capítulo 25, verso 29 al 34, del Humash P 135. Capítulo 25, verso 32 al 34 de Génesis Bereshit, dice la escritura: y Esaú dijo: estoy a punto de morirme, así que ¿de qué me sirve la primogenitura? Pero Jacob dijo: júrame primero, de manera que él le juró y le vendió su primogenitura a Jacob. Y Jacob entonces le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Este comió y bebió y luego se levantó y se fue. Así Esaú menospreció su primogenitura. Familia, cuando las cosas están bien, todos somos fieles al Eterno y a su palabra. Sin embargo, en los momentos difíciles es donde se observa de qué está hecha una persona, cómo está hecho un hombre o una mujer. Y en estos momentos, precisamente en los que los frutos verdaderos de una persona salen a la luz. Por ejemplo, para Jacob lo más importante era lo espiritual, puesto que su vista estaba fija en la primogenitura y todo lo que incluía. Y por el contrario, podemos ver a Esaú solo pensaba en lo material, él solo pensaba en vivir el momento, no le importaba lo espiritual, no le importaba el eterno. Tanto así que menospreció su primogenitura por un poco de comida. Y la palabra usada para menospreciar es basá en hebreo, del Strong 959, que significa
desestimar, tener en poca estima, batir, desechar, despreciar, menospreciar, poco, vil. Es decir, Esab vio su primogenitura como algo despreciable y desechable. Mucho cuidado, familia, actuar como este varón, como Esab. Por algo el Padre dejó escrito en su Torá este relato de la historia tanto de Esab y de Jacob. Debemos imitar la espiritualidad, la obediencia de nuestro patriarca Jacob. Así como hemos estudiado también cómo nuestro patriarca Abraham caminó y transitó con una vida de emuná, de fe, que le creyó al Eterno. Nunca dudó en su corazón, sino que él caminó en obediencia a Yud Hei. O sea, no desechar lo que el Padre nos da, no menospreciar lo que el Padre ha puesto en nuestras manos, tanto como es su Torá, familia. Bendito el Padre. Capítulo 26, verso 2 dice la escritura: Adonai se le había aparecido y le había dicho: no bajes a Mitzraim, quédate en tierra, que yo te señalo. Debido a la hambruna, Isaac decidió bajar a Mitzraim, o sea, a Egipto, tal como lo había hecho su padre. Sin embargo, el Eterno se lo impidió, no lo dejó ir. Y la palabra usada para bajar tanto literal como figurativamente es yarat. En hebreo yarat, derivado del Strong 3381, que significa caer, descender. Es decir, que no solo significaba ir a Egipto, a Mitzraim, físicamente, sino que esto sería un acto de descenso espiritual, ya que Mitzraim es una alegoría del mundo, Egipto es una alegoría del mundo. Y dice el comentario del Humás que cuando Isaac fue atado, al atar, pasó a ser comparado, con una ofrenda de elevación, un holocausto que se consume por completo sobre el altar. Así como esa ofrenda no puede sacarse del patio del templo. Isaac tampoco podía salir del suelo sagrado de la tierra santa. Comentario tomado del libro de Génesis Bereshit, capítulo 26, verso 2 del Humash P 137. En adición, cita el doctor Catriel Black, el Midrash dice que por esta razón fue consagrado de una manera especial y no podía bajar, bendito el Padre, no podía bajar a Egipto. Esto fue una prueba de fe para Isaac. Egipto representa el sistema de este mundo, amada familia. Cuando estamos en una crisis, ¿dónde buscamos nuestra ayuda? ¿Buscamos en el mundo o en el Eterno confiando en sus promesas? Isaac tenía que confiar en la promesa del Eterno para poder seguir viviendo en una tierra que producía. Mucho cuidado con eso, amada familia. ¿Dónde está buscando ayuda? ¿Con la gente del mundo? ¿Con las personas que no están en la Torá? ¿Dónde está buscando tu bendición? ¿Dónde estás caminando hoy día? ¿En qué tiempo vives? ¿Estás en la Torá? ¿Estás obedeciendo mandamientos? ¿Estás guardando Shabbat? ¿Estás guardando las fiestas que el Padre estableció en Levítico 23? ¿O estás buscando ahí afuera? ¿Estás retrocediendo? Recuerde que la Escritura dice que el que retrocediere no agradará a mi alma. Y al que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser su discípulo. Entonces, amada familia, el Padre ha establecido grandes promesas para su pueblo. Así vemos cómo Isaac tenía que confiar en la promesa del Eterno. Y él tenía que seguir viviendo en la tierra donde tenía que producir. Amada familia, siga adelante, no baje los brazos, no retroceda, afírmese en el Eterno. Sé que el camino puede ser difícil, pero podemos decir hoy que nosotros caminamos en los mandamientos y no es una carga difícil. ¿Por qué no es difícil? Porque Yeshua, amada familia, nos dio esa libertad de obedecer.
y de seguir adelante. Él nos muestra cada día cómo seguir. Él nos muestra. Los mandamientos no están abolidos. No están abolidos. Él vino a enseñarnos cómo obedecer, cómo caminar. Bendito el Padre. Capítulo 26, verso 3 dice, en Génesis, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo te asignaré todas estas tierras a ti y a tu linaje en cumplimiento del juramento que le hice a tu padre Abraham. Esta es la promesa la cual Isaac tenía que aferrarse. Que sin importar lo que pasara, Yahweh supliría. El temer a las circunstancias, familia, es tener desconfianza en la palabra del Eterno. Por consiguiente, es pecado. Por eso la Escritura nos dice en Romanos 14, 23, en cambio, el que come con duda es culpable porque no actúa por convicción. Y todo lo que no proviene de una convicción es pecado. Estas tierras pertenecen al linaje de Israel. Y nosotros, como Efraín, que estamos retornando, siendo las ovejas perdidas de la casa de Israel, somos los herederos, amada familia. Y dice el comentario del Jumás, que Dios le aseguró a Isaac que a pesar de la hambruna le daría su bendición y suficientes tierras de pastoreo. Este comentario está tomado del libro de Génesis Bereshit 26.3 del Jumás P 137. Capítulo 26, versos 4 y 5 dice la Escritura en Génesis Bereshit, haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y daré a tus descendientes todas estas tierras, de modo que todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu linaje, por cuanto Abraham me obedeció y cumplió mi orden, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Por una parte, estaba la promesa de sostenimiento en medio de la crisis económica que estaba aconteciendo. Por otra, la fidelidad de Abraham como garantía del cumplimiento de la promesa en Isaac de ser un pueblo numeroso. Abraham fue un hombre de fe, de emuná, debido a su obediencia. Y así tenemos que caminar, familia. Es sencillo. Acá no hay una gran ciencia. ¿Es obediencia o no? Siempre digo, el Padre nos pide todo. Obediencia completa, no media obediencia. Él pide todo de nosotros. Que nos entreguemos. Es entrega. Es entrega. Baruch Hashem. Comenta al doctor Catriel Blatt nuevamente y resalta 5 palabras en esta declaración. Primero, la voz. Abraham obedeció mi voz. En hebreo, Shamá. Abraham Bekolí, que tiene que ver con la obediencia a la voz del Eterno en los momentos de prueba. Y Rashi también comenta, y podemos destacar su obediencia a la voz del Espíritu del Eterno en el caminar diario en la relación íntima con Él. Como está escrito en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, los tales son hijos de Elohim. Segundo, guardar y guardó mis ordenanzas, en hebreo es Vaishmor Mishmarti, que literalmente y guardó mi guardia, y según Rashi comenta, tiene que ver con decretos de prevención relacionados con las prohibiciones de la Torá, incluyendo las legislaciones rabínicas posteriores. Sin embargo, no todos los rabinos comparten esta última opción. Y de esto aprendemos que Abraham tenía una actitud de vigilancia y cuidado en cuanto a las cosas del Eterno que había que guardar. Y tercero, mandamientos, mis mandamientos. Aquí se encuentra la palabra mishvot en hebreo, que normalmente incluye todos los mandamientos del Eterno. Y sin embargo, Rashi le da aquí un significado limitado, refiriéndose a las leyes de carácter social que son naturales para el ser humano, como por ejemplo, como el no robar, no derramar sangre. Y las leyes de carácter social normalmente son llamadas mishpah, en hebreo mishpah, que en la Torá, o sea, quiere decir mishpah, cuarto, que estatutos, mis estatutos, que en hebreo es jukotai.
son aquellos mandamientos que no tienen explicación lógica, contra los cuales se revela, por ejemplo, Baruch Hashem, se revela la inclinación al mal más que contra los otros mandamientos. Por ejemplo, el no comer cerdo, el no vestir mezclas de lana y lino, y el quinto, leyes y mis leyes, en hebreo, betorotai, de la palabra Torah, instrucción, que quiere decir instrucción o enseñanza. Y según Rashi se refiere a la Torah que luego fue escrita en el Sinaí como a la Torah oral, que también fue dada en el mismo lugar. Y estas 5 palabras corresponden a los 5 libros de Moshe. Bendito sea nuestro Padre Eterno. En Bereshit, por ejemplo, voz del Eterno habla con los hombres muchas veces. En Shemot, por ejemplo, se encuentran 2 eventos muy importantes que hay que guardar. Pesach, Shemot, Éxodo capítulo 12, 13. Y el Shabbat en Shemot, Éxodo 31. En Vaikra son mencionados, en Levítico Vaikra, son mencionados todos los mandamientos dados en el Sinaí, Vaikra Levítico 27, 34. Y en Bemidbar se encuentra el Jud, por excelencia, por ejemplo, la vaca roja en Bemidbar, números 19. Y en Devarim hay una repetición y ampliación de la Torá, una segunda Torá, Devarim Deuteronomio 29.1. Estos son los términos de la alianza que le ordenó Yuhebajé a Moshe que concluyera con los israelitas en la tierra de Moab, en adición a la alianza que había con ellos en Joreb. Bendito sea nuestro Padre Celestial y Glorioso. Hasta aquí, amada familia, nuestra primera aliyá, y damos gracias al Padre por enseñarnos. Padre Celestial y Glorioso, gracias te damos por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias, Rey Eterno, por enseñarnos y mostrarnos cómo obedecer tu bendita y preciosa Torá. Padre, ayúdanos cada día a mejorar nuestros caminos, a ser obedientes, a ser íntegros, a caminar como nuestro patriarca Abraham caminó, con emuná, con fe, con obediencia. Te pedimos, Padre, todos los días de nuestras vidas, que seas tú el que nos encamines, el que nos enseñes y el que direcciones nuestros pasos en la obediencia que tú nos requieres cada día. Te damos gracias, Beshen Yeshua Mashiach, la roca eterna de nuestra salvación. Amén y amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet vechaye olam natan betuheinu. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad, que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno dador de la Torah. Amén y amén. Amada familia, bendiciones del Eterno para todos. Sean todos muy, muy bendecidos. Shalom y bendiciones desde la ciudad de Mar del Plata, costa atlántica, Argentina. Shalom, shalom.